Doctor Camilo Galindo, ¿usted me escucha? Buenos días. Buenos días, Víctor. Sí, muy bien. Bueno, perfecto. Ya lo saludo de una manera más formal porque creo que ya tenemos la conexión perfecta, tenemos el sonido perfecto. Yo creo que también nuestros seguidores nos están escuchando bien. Muy buenos días para todas estas personas que a esta hora se conectan a este nuevo Space Data FX. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva oportunidad. Quiero saludar preliminarmente a Miguelito, a Julián, Lorena acompaña Natalie, Pedro, Ader, GAA, Carolina, Topek, Luis y muchas más personas que poco a poco, Gustavo también se van conectando, porque durante los primeros o durante los próximos minutos intentaremos abordar y entender un tema por el que nos han venido preguntando muchos de nuestros usuarios en distintas plataformas a raíz de una información que emitimos la semana pasada aquí en DataIFX, información proveniente de la DIAN. Y básicamente lo que decía la DIAN, que es la entidad que recauda los impuestos para el gobierno nacional, es que este año, en 2024, desaparecerá para siempre la factura tradicional en papel. Hemos querido pues darle un alcance a esta información porque absolutamente todos, sin excepción, convivimos de una u otra forma con las facturas. Cuando nos compramos un tinto, cuando nos compramos una hamburguesa, una gaseosa, unos zapatos, o porque de otro lado muchos están encargados de facturar. Y por eso quisimos tener este Space Data FX para resolver tantas dudas que nos han venido llegando. Inclusive, si salen nuevas dudas durante esta conversación, pues estamos dispuestos a resolverlas. Así que pueden levantar la mano aquí dentro de este espacio, dentro de este space, o escribirnos sus inquietudes. Para abordar este tema, ya lo había saludado preliminarmente, pues hemos invitado hoy a un experto en factura electrónica, una de las personas que más sabe en Colombia sobre factura electrónica y sobre todos esos temas relacionados con la facturación en Colombia y cómo nos hemos venido transformando en nuestro país recientemente. Doctor Camilo Galindo, él es gerente administrativo de CENET SA. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en este nuevo Space de Data FX. Buenos días, Víctor. Muchísimas gracias por la invitación para charlar sobre este tema tan interesante. Muy interesante, la verdad. Ahora, doctor Galindo, ¿por qué no nos ayuda con un poquitico de historia, de contexto? ¿Por qué llegamos a este punto de tener que hablar de la desaparición, del funeral de la factura física, como por ahí pusimos hoy en un trino? ¿Cuál es como todo el contexto? ¿Dónde arrancó eso para poder hablar ahora de este tema que tiene unas fechas de las cuales vamos a hablar más adelante? Así que nos metimos sí o sí en este tema, pero sí como para los que no estén muy empapados sobre esta situación, nos serviría mucho un poquito de historia, un poquito de contexto. Claro que sí, Víctor. Pues muchísimas gracias. Un saludo pues a todas las personas que están conectadas en este momento. Vamos a tratar de declarar la mayor cantidad de dudas posibles. Bueno, este proyecto de factura electrónica de la DIAN lleva más de 7 años y actualmente eh, hay más de 1.100.000 empresas o personas que ya facturan electrónicamente. Es un proceso que se hizo de forma gradual, con unos calendarios de obligatoriedad donde efectivamente empezamos a pasar gradualmente de la impresión de facturas de papel, de facturas físicas, donde uno mandaba a imprimir unos talonarios y hacía la factura 1, 2, 3 y se la entregaba a sus clientes. Esto gradualmente empezó a desaparecer con la factura electrónica, que no es más que un documento que soporta la compra o venta de un servicio, pero que ya dejó de ser físico en papel, sino que adquirió ese título de electrónico porque se transmite a través de medios electrónicos, viaja a la DIAN en línea, viaja a mi cliente en línea, y si yo soy el adquirente, el que compró ese bien o servicio, también la recibo en línea. En la normatividad existe algo muy importante que es la representación gráfica. Como ese documento electrónico es un formato muy técnico que se llama XML,
que conocen muy bien las personas de sistemas, de tecnología. También tiene una representación gráfica que me permite ver en PDF eh, lo que está plasmado ahí, cuál información está ahí. Entonces, de ese proyecto que nació con la DIAN hace ya casi 10 años, eh, donde estuve involucrado el Banco Interamericano de Desarrollo y demás, pues la DIAN implementó una gran plataforma tecnológica que permitió empezar a facturar electrónicamente y vincular otros documentos complementarios o adicionales, como las respectivas notas crédito, como las notas débito, como los documentos soporte de pago no obligados a facturar, más recientemente nómina electrónica, y ahora justamente de lo que estamos hablando es del post electrónico y los documentos equivalentes electrónicos. Entiendo. Pero entonces, doctor Galindo, ¿por qué ahora se habla de que va a desaparecer la factura física? ¿Quiénes hasta hoy todavía tenían permitido elaborar esa factura física en papel? Inclusive todavía muchas personas de manera manual. Eh, y esa pregunta va dirigida hacia esas personas. Mejor dicho, ya no habrá confusión, ya no habrá excusa. Todo en el país será factura electrónica. Así es, Víctor, tienes toda la razón. Mira, lo que pasa es hasta el momento existían algunas excepciones a la factura electrónica y básicamente podemos resumirlas en dos. Una es las facturas de punto de venta que me expedían a mí en un supermercado, en una farmacia, en una pastelería, cuyo valor fuera inferior a los 5 VTs. Estamos hablando que el VT para este año está en 47,065 pesos. Entonces, una factura que fuera superior a 235,325. Si yo iba al supermercado y hacía un mercado para mi casa y superaba esos 5 VTs, ya hoy era obligatorio que me emitieran una factura electrónica. Sin embargo, si el valor era inferior a esto, estos puntos de venta podían emitirme un tiquete de máquina registradora que era en papel y que no tenía un equivalente, digamos, electrónico. Entonces, aquí tenemos una cantidad inmensa de tiquetes post, de facturas post que hoy se emiten, que son en papel, porque son menores de ese valor de los 235,000 pesos. Lo que dice ahora la DIAN y la norma es que estas, que son muchas facturas, son las que hoy van a desaparecer. Adicionalmente, hay otros que se llaman los documentos equivalentes que también están hoy en papel y que van a volverse electrónicos este año. La boleta de ingreso a cine, tiquete de transporte de pasajeros, sea aéreo, sea terrestre, el extracto de algunas entidades, ya ahorita profundizamos un poquito más, la boleta de ingreso a espectáculos públicos, cobro de peajes y así otra serie de documentos que no estaban obligados a emitir factura electrónica, sino emitían un documento físico que era un documento equivalente, ahora va a ser un documento electrónico. Entiendo. Doctor Galindo, entonces, con un ejemplo, yo iba al supermercado de la esquina y compraba 100.000 pesos, hasta hoy, digamos, puede seguir ocurriendo, 100.000 pesos en cosas. Hasta hoy, ese señor del supermercado no tenía que obligatoriamente emitirme una factura electrónica, ¿verdad? A ese señor es el que le estamos hablando. De ahora en adelante tendrá que emitir facturas, así le compren 250.000 o 1.000 pesos, ¿sí? Sí, de acuerdo, pero continuando un poquito con tu ejemplo y aclarando el tema, si yo voy a un supermercado y compro 100,000 pesos, pues no supera el límite de los 5 VTs. Eh, entonces, si yo no solicito una factura electrónica, el establecimiento de comercio no estaba obligado a dármela proactivamente. Sin embargo, si yo pedía una factura electrónica porque necesitaba que ese fuera un documento tributario y poderlo deducir de mi impuesto de renta o descontar de IVA, lo solicitaba y la empresa estaba obligada.
Lo que va a cambiar ahora es que así yo compre 100,000 o 1,000 pesos en cualquier bien o servicio, la factura que me tienen que entregar sí o sí tiene que ser o, o una factura electrónica o un documento electrónico que también se conoce con el nombre de post electrónico. Así yo no lo solicite, el establecimiento tiene que generar ese documento de forma electrónica con las características que exige la DIAN y enviarlo a la DIAN en línea y demás. Ahora, doctor Galindo, pues ya estamos empezando a tocar con la factura electrónica. Me imagino yo la mayoría de operaciones y transacciones y pagos que se hacen en la economía, que son los pagos de bajo monto. Es que aquí hemos hablado de pocos ejemplos, pero más adelante profundizaremos, pero es prácticamente todo. Yo no sé, esto va a crecer muchísimo, esto se va a multiplicar muchísimo frente ya el existente megasistema de facturación electrónica en tiempo real que hoy ya tiene la DIAN. Así es, el sistema y la plataforma no han parado de crecer. Cada vez hay más empresas y personas que emiten factura electrónica y no solo eso, emiten más documentos electrónicos porque se están cubriendo, digamos, todos los escenarios eh, que soportan la compra o bien compra-venta de un bien o servicio. En este caso, eh, en este caso empezó con factura, pero ya ves que entraron otra serie de documentos eh, que completan la cadena, como te decía, notas crédito, débito, documentos soporte de pago no obligados a facturar y ya inclusive cuando un adquirente recibe una factura, tiene que confirmar, dar un acuso de recibo de esa factura, aceptar ese bien o servicio. Hay otros documentos que se llaman las aceptaciones expresas o tácitas. Ya también tenemos el tema de nómina electrónica. Tenemos el tema de factoring, la factura electrónica como título valor. Y ahora tenemos el post electrónico, los documentos equivalentes electrónicos y con esto, como tú lo dices, quedan cubierto prácticamente todas las operaciones comerciales, que tal vez quedaría afuera, pero solo en un componente. Y es las personas naturales que no están obligadas a facturar y emiten una cuenta de cobro. Sin embargo, al emitir esa cuenta de cobro a una empresa, la empresa sí está obligada a reportar de forma electrónica que le está pagando a ese prestador de servicio el servicio que le preste, mantenimiento de computadores, de aire acondicionado, lo que sea, cualquier servicio que le preste. Entiendo. Bueno, ya vamos a detallar todos esos ejemplos. Antes hemos hablado aquí como de unos conceptos y ya nos están levantando la mano por ahí algunos de nuestros usuarios. Si quieren, levanten la mano, ya les vamos a dar la palabra o nos escriben un mensaje. Yo con mucho gusto le transmito la inquietud aquí al doctor Camilo Galindo, gerente administrativo de CENET. Pero antes como de meternos en todo este cuento y en el rollo y en un mayor contexto, usted me ha mencionado varios temas que yo no sé si son lo mismo o hay diferencias entre ellos. Primero, la factura o factura electrónica, así que es como lo mismo, ¿no? Pero también me habla del POS y también me ha mencionado la palabra documento equivalente. ¿Hay diferencias entre ellos? Sí, 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 hay, hay diferencias a nivel técnico y a nivel normativo. Digamos, vamos a empezar con algo, ¿no? Existen los documentos equivalentes que básicamente son 12 documentos equivalentes que ya les nombré aquí en nuestro auditorio. Uno que es muy importante es el tiquete de máquina registradora con sistema POS. Entonces, el tiquete POS. Nosotros normalmente lo asimilamos con una factura, pero realmente es un documento equivalente POS. No está obligado a emitir como tal la factura, sino emite este POS desde un sistema especial y es el tiquete que nos dan cuando hacemos cualquier compra en un supermercado o en algún punto de venta. Ese es un tipo de documento. Y hay otros documentos equivalentes que nosotros nunca, como personas del común, nos detenemos a pensar y es, vamos a cine, me entregan mi tiquete de cine, resulta que ahí hay una transacción comercial. No hay una factura, pero sí hay algo que lo reemplaza, que es un documento equivalente, que es esa boleta de ingreso a cine y que ahora va a ser electrónica. Para aclarar un poquito el tema de POS y para los que nos escuchan, que es tal vez el documento que más volumen tiene. Hoy, si yo tengo un supermercado pequeño, una tienda de barrio,
y ya emito factura electrónica POS en mis ventas superiores a 5 VTs, 235.000. Ahora tengo que emitir por cualquier concepto esa factura, eh, ese POS electrónico. Eh, yo tengo aquí dos tipos de documentos que técnicamente son diferentes. Uno, la factura electrónica y otro, el documento equivalente POS. Yo no tengo que complicarme con los dos documentos. Yo simplemente puedo, por cualquier transacción que yo haga, emitir ya sea una factura electrónica o ya sea un documento electrónico POS. Realmente para el usuario final, para el consumidor final, es transparente. Tal vez esa podría ser la confusión, pero es más un tema técnico, pero realmente es el documento que soporta esa transacción comercial y que viaja en línea a la DIAN. Entiendo, entiendo. Pero entonces, doctor Galindo, metámonos con los ejemplos, porque empiezan a surgir las dudas. De todas formas, cuando a mí me emiten ese post, por ejemplo, que voy al supermercado y entonces dice compro dos escobas, dos guantes para la cocina, el detergente, el jabón, 3 kilos de arroz. A veces, pues hay errores, ¿no? Y yo compré 3 kilos de arroz, pero me facturaron cuatro. Y de todas formas, yo después llego a la casa y reviso a ver si me facturaron bien. Ese tiquetico que me dan, como estamos hablando de que ahora todo va a ser electrónico y que desaparece la factura física, ese ticket, ¿qué va a pasar con ese tiquetico? ¿Me lo van a seguir entregando o ya no? Sí, sí, lo van a seguir entregando. Realmente cuando yo hago la compra en el supermercado o cualquiera de los otros comercios que hemos hablado, cine, teatro, transporte, me van a tener que seguir entregando a mí una representación gráfica. ¿Qué es? Ese etiquete. ¿Qué va a cambiar ahora? Que tiene un código de barras bidimensional, el famoso QR, y en ese QR yo como usuario final puedo validar que esté toda la información de mi transacción. Entonces, sí, en la mayoría, yo creería que en casi todos, nos van a continuar entregando un tiquete y el tiquete tiene adicionalmente un QR. Ahora, para que me puedan entregar ese tiquete y es con ese código de barras, previamente hay atrás un documento electrónico que lo respalda. Este tiquete con su QR es lo que se llama una representación gráfica de eso, pero tiene toda la información del documento electrónico y me sirve para hacer cualquier proceso, ya sea un reclamo, como dices en este caso, o si yo soy una empresa, o por las actividades que yo presto, necesito descontar esto de ese IVA o deducir esto de mi renta, lo puedo hacer con ese documento que es la representación gráfica. Importante para el tema post. Si yo voy al supermercado y hago la compra o a la estación de gasolina a comprar gasolina, eh, para que este documento post electrónico sea válido y yo lo pueda deducir, sea un documento tributario que puedo deducir de impuestos, debe identificarme. O sea, ese documento post debe estar a nombre de Víctor Grosso, cédula de ciudadanía tal, o a nombre de Data IFX, ni tal, eh, así. Tiene que estar identificado para que yo lo pueda deducir. Ese post, ese etiquete de post electrónico. Ok, entiendo perfectamente. El cafecito, porque uno a veces va a un centro comercial y hay que hacer fila y pues esa facturita que me dan o ese recibito que me dan me sirve como un soporte para ir y después reclamar, darle un poquitico la vueltica en la cafetería y reclamar por otro lado el café. ¿Ese me lo siguen imprimiendo, me lo siguen dando físico o qué va a pasar con el papelito? Porque nos sirve como soporte para este tipo de cosas de la vida cotidiana de las personas. Sí, tienes toda la razón. Ese papelito va a seguir existiendo. Ya sea que yo vaya a un café y me entreguen ese, siempre me lo van a entregar. ¿Qué pasa si yo tengo un café? Me pongo aquí en los zapatos de una persona que es el administrador, El dueño del café. Ok. el dueño. Él a Porque partir eso hay que de, mirarlo también desde ese punto, ¿no? Desde esa óptica, porque el señor del supermercado de la esquina, pues no es un super empresario, pero ya le va a tocar implementar esta herramienta para absolutamente todas las ventas que esté realizando. claro, entonces, si este dueño de café es un declarante de impuesto de renta, pues a partir del 1 de junio del 2024, a todas las personas que le compren un café, les va a tener que entregar un tiquete con su QR, su código de barras y haber generado un documento electrónico. ¿Qué pasa
si la persona que se acerca a comprar el café no quiere identificarse. No hay problema, él puede generar ese documento, ese post electrónico a nombre de consumidor final y con el número de identificación de NID 222, 12 veces el 2. Eh, no sé si algunas personas han notado que cuando van al supermercado y compran algo que vale más de 235.000 pesos, Me ha eh, pasado. y tú vas luego a mirar a nombre de quién quedó, como tú no diste tus datos ni solicitaste factura electrónica, entonces sale a nombre de consumidor final ni 222. Ese documento con esas características no sirve para yo deducirme ese gasto de Porque no impuestos. está mi nombre. Porque no está mi nombre, efectivamente. Tiene que identificarme para que yo me pueda deducir. Ahora, el que no se quiere identificar, no hay problema. El dueño del café simplemente le emite su tiquete. Es que yo le quería hacer esa pregunta porque surge mucho y ocurre mucho, doctor Galindo, y aquí estamos haciendo un poquito un paréntesis sobre lo que ya está funcionando hoy en día, y es compras superiores a los 200 y punta mil que usted me acaba de explicar, donde me dicen, ¿quiere factura electrónica? Yo como cliente estoy obligado a recibir factura electrónica. Yo tengo que obligatoriamente darle mis datos a ese comercio. No, no es obligatorio. No es obligatorio y por eso la normatividad prevé que en estos casos el, el establecimiento al su cliente no quererle dar los datos por algún motivo, simplemente lo hace de forma genérica. Genérica es que lo genera a nombre de consumidor final con un NID genérico que es el 222. Y eso va a seguir ocurriendo con la implementación de la factura electrónica ahora extrapolada, extendida a todas estas pequeñas compras de las que estamos hablando. Claro que sí, y con más, porque claro, ya si yo compro un café de 5.000 pesos y no lo necesito y tengo afán, no me pongo a exigir Imagínense. a que me den, a dar mis datos. Ahora, si yo sí quiero que me den, pues simplemente como nos ha informado la DIAN reiteradamente, yo tengo la obligación de proporcionar solo tres datos al comercio, que son mi nombre, mi número de identificación, sea cédula o NID, eh, y el correo electrónico al cual me debe llegar. Si la necesito, la quiero, la voy a usar eh, para descontar de impuestos. Si no lo informo, el comercio simplemente hace un documento de identificación genérica, pero tiene que hacerlos todos electrónicos. Doctor Galindo, a veces aquí en Data FX pues tengo reuniones por ahí relacionadas con temas laborales y en la empresa me dicen, no, invítele un café o alguna cosa, pero traiga la factura, ¿sí? Seguramente es para que la empresa lo descuente como un costo operativo, me imagino. ¿Cómo va a funcionar todo esto ahora con estos cambios que se están implementando? Bueno, esa es una pregunta muy buena. Yo Y creo que pasa en muchas empresas, porque no es solo el cafecito, a veces inclusive la empresa gasta la tortica, el ponqué y la gaseosa para el empleado que está cumpliendo años hoy. efectivamente, estábamos pensando en el mismo ejemplo de la torta de cumpleaños, pero aplica para los artículos de aseo. Por ejemplo, la empresa no tiene un proveedor de aseo que le emite una factura, sino el mensajero, cualquier persona de la empresa va al supermercado que queda al lado y compra las cosas que requiere la empresa, que el café y todas estas cosas. Si la empresa quiere deducir esto, entonces yo lo que tengo que decirle a mi empleado es que pida el, la factura electrónica o el documento electrónico donde identifique a la empresa. Una claridad de repente que hemos estado mezclando un par de cosas. La factura electrónica tiene que venir a nombre de la empresa o de la persona. Eh, el tiquete post electrónico tiene que venir a nombre de la persona o de la empresa. Eh, pero en otros casos, de los otros documentos equivalentes que son un poco más, por ejemplo, los tiquetes de transporte de pasajeros aéreo terrestre, la entrada a cine, la entrada a teatro, la entrada a un concierto, los peajes. En este caso, no es necesario identificar exactamente a la empresa o persona a ese contribuyente para que lo pueda usar como soporte. Pero en el caso de etiquete post, sí tiene que decir claramente para que la empresa pueda deducir eso. Si no, el área de la contabilidad de la empresa me va a decir, no le puedo reintegrar ese cafecito y esa almojábana que invitó a nuestro cliente porque este es un ticket de post que no me sirve. Tiene que ser un post electrónico o una factura electrónica.
Entiendo. Bueno, nos está levantando la mano Kevin de 1911. Quiere hacer una pregunta. Siempre y cuando sea muy respetuosa, vamos a abrirle el micrófono. Prepárese, ya le vamos a abrir el micrófono para que responda. Pero esto en el caso, doctor Galindo, de las empresas. Pero yo como persona natural que declaro renta, sí, que declaro renta, y muchos colombianos declaran renta, esto también me puede servir para ir acumulando facturas electrónicas ahora de menor valor para descontar un poquitico el pago que yo hago ante la DIAN? Sí, 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 Víctor. Y aquí es importante tener en cuenta dos conceptos diferentes. Uno es, si yo como persona natural eh, y por el tipo de actividad económica que yo presto, tengo un gasto que es afín a esta actividad. O sea, para poder prestar este servicio tuve que incurrir en este gasto. Yo lo puedo deducir de mi renta y decir, para prestar este servicio de venta, por ejemplo, o de mantenimiento de aire acondicionado, tuve que desplazarme. Entonces, ese soporte yo lo puedo deducir siempre y cuando sea electrónico. Digamos, para las personas que son profesionales independientes, que no están obligados a facturar y que emiten cuentas de cobro, claro que sí. Esos documentos son soportes de ese gasto que tiene y está relacionado con su actividad económica. Ahora, si somos una persona natural, somos empleados y tenemos esos gastos de factura electrónica, pues la normatividad prevé que yo puedo descontarme hasta el 1% de ese valor de mi renta. Entonces, sí es importante que tengamos esos soportes y los guardemos y sepamos cómo podemos aprovechar la normatividad y no dejemos de deducirnos esos gastos que podemos deducir de nuestra renta. Son las 11 de la mañana, 28 minutos. Estamos hablando con el doctor Camilo Galindo, gerente administrativo de CENET. Ya con esta primera introducción hemos entendido al final por qué la DIAN dice que va a desaparecer la factura física y es por todo lo que nos está explicando en este momento el doctor Galindo, gerente administrativo de CENET. Bueno, ya tenemos habilitada la opción para que pregunte uno de nuestros usuarios. Kevin de 1911. Adelante, Kevin, buenos días, gracias. Muy buenos días para los oyentes, Víctor, el doctor también. Eh, sí, estoy un poco preocupado por esta nueva implementación, ¿cierto? Y más llama la preocupación el tema de los pagos electrónicos. Hay tipos de establecimientos de comercios en los que normalmente el cliente va para su disfrute. Ya vemos los tipos de establecimientos como son los bares, discotecas, como son los hoteles o los sitios de encuentro pues, privados. ¿Cómo yo eh, implementarlo, emitirle un post electrónico cuando mi cliente normalmente va a estos establecimientos a la diversión, al consumo y no está interesado tan siquiera en que se le emita una factura, bien sea electrónica o bien sea post? Entonces, el procedimiento que se debe tener en estos casos, porque pues en muchas ocasiones el cliente no pide tan siquiera el post y otros establecimientos tan siquiera lo emiten. Entonces, quedo como en ese interrogante en cómo proceder, porque si ahorita el tema de la dirección de impuestos y aduanas, la DIAN, me está sometiendo a que todas mis operaciones comerciales, deban pasar por documentos electrónicos, que son estos casos en los que el cliente no me lo demanda, ¿cómo debo proceder? Muchas gracias, Kevin. Tenía un poquito de dificultad, o yo no sé, tenía dificultad para escuchar y entenderle. No sé, doctor Galindo, si le entendió bien la pregunta, pero claro, claro, hay muchos establecimientos donde, no voy a decir nombres, pero uno no quisiera identificarse ante esos establecimientos. Listo, perfecto. Digamos que sí, sí, hubo un poquito de distorsión, pero pudimos entender bien la inquietud de nuestro oyente en este caso. Listo, no, digamos que aquí para estas personas que tienen esta inquietud, tengan en cuenta dos cosas importantes. Una, ¿quién está obligado a facturar? Digamos, si es una persona que hoy no está obligado a facturar porque tiene un solo establecimiento de comercio, porque sus ingresos anuales no superan los 3.500 VTs,
no está obligado a facturar y no va a seguir obligado, digamos, a facturar. Sin embargo, y el segundo punto es, si yo estoy obligado a facturar y a emitir mi documento equivalente POS, ya dijimos previamente que el consumidor final no tiene la obligación de identificarse. Entonces, si yo tengo, en este caso, un bar y viene una persona y me solicita una cerveza, y yo se la doy, se la vendo, eh, simplemente puedo preguntarle, como hoy hacen en muchos supermercados, necesita factura electrónica, post electrónico, Ujú. o simplemente si yo sé que es mi cliente y no la requiere o no me dice, eh, no tengo la obligación de preguntarle nada, pero sí yo la emito de forma electrónica. Ahora, hoy el- la inmensa mayoría de comercios tienen un sistema que me emite esa tirilla post a través de un sistema. Ahora simplemente lo que es que ese post que hoy se me contabiliza y se lo envío a mi contador o con el cual yo llevo mis ventas y llevo mis gastos, simplemente ahora va a ser electrónico y tengo que reportar eso de forma electrónica a la DIAN, pero sin incomodar a mi cliente. Si mi cliente viene a la estación de gasolina y quiere 10.000 pesos muy rápidamente, no, no necesita documento ni necesita identificarse. Si la persona va al cine y quiere entrar al cine, no necesita identificarse. No es necesaria la identificación y también la norma lo contempla. ¿Cuándo es necesaria la identificación? Cuando esa persona o esa empresa va a utilizar ese documento como un documento tributario y lo quiere deducir de impuestos. Lo único. Pero si la persona no quiere identificarse porque el consumo es muy bajo por el establecimiento, porque no quiere molestarse, porque no quiere dar sus datos, no hay ninguna obligatoriedad. Pero yo como dueño del negocio, del comercio, sí tengo que emitir el documento electrónico y lo emito de manera genérica, como reiteramos, a un consumidor final con un NIT 2222 y ya. Ah, esa es como la válvula de escape que tendrían en ese caso los generadores de la factura. Tengo otra pregunta de don Wilson Castrillón, él nos escribe a través de nuestra cuenta en X, @ATFX. Dice, la norma olvida que Colombia es mucho más que grandes ciudades. ¿Qué pasará con esos gastos que se generen en carretera y pequeños pueblos? Bueno, ok, sí, sí, muy buena la pregunta porque desde que se implementó factura electrónica, esta era una de las grandes inquietudes y dudas que habían, porque esto es en línea. En línea significa que necesita un sistema y necesita una conexión a Internet. Y como él lo dice, en la provincia, en la carretera, en las zonas muy rurales, pues la conectividad no es muy buena. Entonces, digamos que en el caso, por ejemplo, de los POS, por decir, de los peajes, si yo estoy pasando por un peaje en una zona que no tiene buena conectividad, lo más seguro es que el peaje sí tenga la conectividad o si no la tiene, digamos que la DIAN prevé temas de contingencia o temas de que la información se envíe de forma posterior. Yo genero mi documento electrónico e intento conectarme hasta que la DIAN me responda o hasta que tenga la conexión a Internet. Digamos que la DIAN prevé eso. Si me dan ese peaje en un peaje lejano, yo simplemente guardo mi representación gráfica, mi tiquete con QR y luego lo uso si lo quiero de manera tributaria. Ahora, si soy, no sé, un supermercado que también queda en un corregimiento y sus sistemas son un poco lentos, no, todavía no tienen banda ancha o una buena conexión a Internet. Digamos que la DIAN prevé cómo manejar estas situaciones de que yo pueda conectarme luego y generar todas las facturas que emití en el día, pero en algún momento sí tengo que hacerlo electrónicamente. Y digamos que con el tema de facturas, pues este 1.100.000 empresas y personas que ya generan 6 7 millones de facturas, pueden ya, digamos, ya han superado un poquito eso. Pero digamos que la normatividad siempre permite una salida para estos casos donde no puedo tener una conectividad en línea. Entiendo. Se prepara Héctor Lara, está levantando la mano también para hacer una pregunta respetuosa, pero antes de que hable el doctor, el señor Lara, y mientras adaptamos y le habilitamos la palabra,
Doctor Galindo, me surge la duda con el peaje. ¿Me van a entregar el tiquetico de todas formas? Porque pues también me sirve como soporte por si me varo más adelante y tengo que reclamar, o si me para la policía y, oiga, ¿usted sí pagó el peaje o no? ¿Qué pasa en el caso de los peajes? Sí, ese ejemplo está muy bueno y efectivamente el peaje es uno de los documentos que llamamos equivalentes y que ahora tiene que ser electrónico. Entonces, a partir dame un segundo, el peaje es a partir del 1 de septiembre o de octubre, que ya es obligatorio emitirlo de forma electrónica del 1 de octubre del 2024. Entonces, efectivamente, cuando yo pase por un peaje, me van a seguir entregando el tiquete que va a tener un código QR de identificación. Y ese peaje no es necesario que identifique al contribuyente. Entonces, simplemente yo me voy Claro, con mi porque es que tiquete. imagínese, doctor Galindo, si ya hay trancones en los peajes, simplemente con saludar a la persona que me presta el servicio, imagínese que a todo el mundo nos tuvieran que preguntar la cédula, el correo electrónico y el nombre para facturar electrónicamente. Eso no va a ocurrir, ¿no? No, no No, me eso no quiero va. imaginar los atascos en los peajes viniendo a Bogotá o entrando a Medellín o a Cali después del Puente de Reyes. Claro, no, no. El tema de recaudo es un tema muy importante por los tiempos para las empresas que hacen recaudo de peaje. Entonces, no va a ser necesario. Simplemente yo llego al peaje, el peaje me genera mi ticket con mi QR. El peaje internamente sí genera un documento equivalente electrónico que viaja a la DIAN con lo que exige la normatividad, pero no van a ir los datos del contribuyente porque no es necesario en este caso identificarlo por lo que ya sabemos. Sí, probablemente debe ir otros datos que son importantes como cuánto pagó, el tipo de peaje, eso sí debe ir. Pero, doctor Galindo, y si yo quisiera, porque voy en un viaje de negocios, me mandó la empresa, vaya en su propio carro, le pagamos los peajes, pero traiga el soporte. En ese caso, yo sí puedo decirle a la señora o al señor de la ventanilla, hágame este peaje con cargo a tal empresa o con mis datos personales. Bueno, eso, excelente pregunta, porque en este caso, como con los otros documentos equivalentes que no son POS, no es necesario identificar al contribuyente. Entonces, simplemente ese etiquete con ese código QR ya es suficiente soporte tributario, contable para yo deducir o para identificarme con la policía de tránsito o Claro. para pedir el servicio de grúa porque me varé o lo que sea. Yo ya con ese etiquete es suficiente, así no tenga mis datos. Bueno, me parece eso muy importante porque no se van a ampliar los tiempos de atención en las casetas de peaje por este tema, porque imagínense cómo se profundizarían los trancones. Creo que ya tenemos al señor Héctor Lara. Señor Lara, bienvenido. Gracias por participar. Buenos días. Adelante con su inquietud. Don Héctor, tiene que desactivar ahí el micrófono. No lo escuchamos. Bueno, mientras Héctor desactiva, yo tengo otra pregunta. El tiquete de bus. Voy a la terminal de transporte y me dan un tiquete. ¿Eso cómo va a funcionar? O si cojo el bus en medio de la carretera, porque las empresas de transporte intermunicipal seguramente también tienen que adaptar su infraestructura tecnológica, me imagino. Sí, sí, una precisión acá. Entonces, efectivamente están exceptuadas de facturar las empresas de transporte urbano o municipal. Sin embargo, si es un transporte de pasajeros intermunicipal, sí están obligadas a emitir uno que se llama el tiquete de transporte de pasajeros. Ese tiquete de transporte de pasajeros ahora también va a ser electrónico a partir del 1 de agosto. Todas estas empresas tienen que emitir ese documento y simplemente igual, cuando yo compre mi tiquete con un destino X, ellos simplemente me generan mi tiquete y tiene la identificación del QR de que es un documento electrónico. Pero obviamente en ese etiquete viene pues
con los datos que se puedan exigir en ese caso. Ah, Transmilenio no. Transmilenio, el mío, los sistemas masivos de transporte urbano. Efectivamente, eso ellos no están obligados a facturar. Por eso con la pregunta de nuestro oyente anterior, es importante que sepan quiénes están obligados a facturar. Claro, Entonces, transporte municipal urbano no está obligado a facturar. Por ejemplo, hay otro documento equivalente que es muy importante, que es el extracto. Entonces, si yo tengo una inversión en una fiducia, en un fondo de inversión, estas empresas están obligadas a generarme un documento equivalente electrónico del extracto. Sin embargo, hasta el momento, a la fecha, bancos, cooperativas no están obligadas a facturar, por lo tanto, no van a emitir este documento de forma electrónica aún. entiendo. Perfecto. Bueno, servicios públicos. Yo aquí he estado apuntando cosas que usted va dejando ahí en el camino, pero de pronto podríamos detallar más, porque a mí me llega como una especie de factura a la casa para pagar la luz o el teléfono o el gas. ¿Eso cómo va a funcionar? Ah, perfecto, listo. Sí, justamente los servicios públicos domiciliarios, no, las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, eh, muchas de estas agremiadas en Andescore, que me acuerdo, no estaban obligadas a facturar, pero emitían un documento equivalente. Ahora, a partir del 1 de agosto van a tener que emitir ese documento equivalente electrónico. Probablemente la representación gráfica que yo como usuario vea no va a cambiar mucho, no va a cambiar. Simplemente lo que va a cambiar es que ellos va a pasar a ser electrónico y esta información va a viajar a la DIAN, y igual ese documento tiene otra característica importante, y es que tampoco es necesario identificar al contribuyente. Recordemos que a la fecha el único documento, digamos, soporte que una empresa puede usar para deducir de sus gastos sin que esté identificado justamente los servicios públicos, porque ese documento viene a nombre del propietario, viene al nombre del constructor que lo vendió. Entonces, yo como empresa me llega mi recibo de Enel de energía, simplemente lo que hago es que lo deduzco a no ser que esté a mi nombre. Ahora, a partir del 1 de agosto, va a ser un documento equivalente electrónico. Lo que digo, hoy esos documentos normalmente ya vienen con mucha información del servicio, con unos códigos QR. Normalmente creería que para el consumidor final no va a tener impacto. Para la empresa prestadora de servicios sí, porque va a tener que emitirlo electrónicamente, cumpliendo pues unas características técnicas normativas, y debe viajar en línea a la DIAN, pero al usuario final le debe seguir llegando, ya sea forma física, por correo electrónico en PDF, su documento que lo soporte, o sea, su representación gráfica. Claro. Su representación gráfica. Nos acompaña, quiero saludar también especialmente al doctor Germán Cristancho, él es gerente del Departamento de Investigaciones Económicas de Davivienda Corredores. Y ya que lo veo, primero lo saludo, espero que esté muy bien. Le quiero preguntar a usted, doctor Galindo, si para las operaciones que hago en la bolsa de valores cambia algo, si hago compraventa de acciones o las firmas comisionistas de bolsa, ¿qué deberían implementar a raíz de esta normativa y estas resoluciones que para este año está indicando la DIAN? Bueno, pues me uno al saludo a Corredores de Vivienda, y efectivamente sí les digo que ese comprobante de liquidación de operaciones de bolsa de valores va a pasar a ser un documento equivalente a partir del 1 de octubre del 2024. Ellos normalmente a este documento lo conocen internamente como la Uh papeleta de -huh. esa transacción de bolsa de valores. Bueno, ahora esa papeleta tiene que ser electrónica. Y adicionalmente, ellos que también tienen sus fondos de inversiones y tienen los extractos de sus clientes, pues van a tener que generar otro documento equivalente, que es el documento de extracto para esos clientes que tienen las inversiones con ellos en sus fondos de inversiones. Perfecto. Es decir, esto toca a todo el mundo. Ahí como vemos, sí, y no solo con un documento, sino en algunos casos con dos o más. Bueno, boletas de cine, porque pues sí, está el ticket
que me dan a mí cuando voy y pago y entro, compro una entrada y que me sirve como soporte para, entre otras, no tener problemas con los demás, las demás personas en el auditorio y confirmar o comprobar que es la silla que tengo asignada y demás. Pero ¿qué pasa con esa empresa de cine que ya emite factura electrónica? ¿Debe implementar otro sistema de documento equivalente? Bueno, aquí lo que tendríamos que mirar es, si la empresa hoy, todas sus operaciones son electrónicas, ya lo hace porque no estaba obligado a hacerlo, pero ya hoy emite factura electrónica por cualquier entrada a cine o por cualquier venta de alimentos o bebidas, no tendría que implementar el POS electrónico porque ya lo hace. Ahora, si normalmente esta empresa lo que hacía es que solamente generaba factura electrónica cuando superaba los 5 VTs, los 235.000 pesos, y no generaba sino la tirilla POS o generaba un documento equivalente de entrada a cine, eh, que no era electrónico, pues ahora va a tener que estar obligado. Ahora, la buena es la pregunta, porque esta empresa de cine puede optar o por generar post electrónico o por hacer todas sus transacciones con factura electrónica o con post electrónico. Decide tecnológicamente cuál es la mejor, cuál puede implementar de mejor forma, eh, cuál le cuesta menos, cuál se integra mejor con sus sistemas y no debe implementar dos sistemas, no debe tener post electrónico y factura electrónica, sino simplemente decide por cuál de los dos se va y listo. Y a mí como cliente, como usuario, me siguen dando el tiquetico, donde dice usted Sí, tiene la señor. silla 25. Para el usuario final va a ser casi transparente, simplemente va a volver a ir el tiquete con la silla, la sala, la película y por allá en un lado sí va a ir el código QR que trae, que es la representación de esos campos electrónicos que van en el documento electrónico. Entiendo. Me escribe alguien por interno, al WhatsApp, un amigo, no quiere ser identificado, pero se mueve en el negocio de los conciertos, pero no grandes conciertos, lleva conciertos a pequeñas localidades, pequeños municipios, y vende boletas de conciertos. ¿Esto cómo va a funcionar? Pues en ambos lados, ¿no? Tanto para el que compra la boleta como para el que debe emitir esas boletas. Listo, perfecto. La normatividad nos habla justamente de que el documento eh, de ingreso o la boleta, digamos, de ingreso a espectáculos públicos es un documento equivalente. No, no tengo yo hoy la obligación de emitir una factura, pero sí un documento equivalente. Y ahora la nueva normatividad, y mira que no hemos hablado mucho de normatividad, pero para los que les interesa, todo esto está reglamentado por la resolución 165 del 1 de noviembre del 2023 y luego salió una posterior que es la 008 del 31 de enero de este año, que amplió las fechas. Habían unas fechas más próximas y ahora las amplió. Entonces, la entrada de espectáculos públicos como conciertos tiene fecha de 1 de noviembre del 2024. Entonces, a partir de esa fecha, cuando yo organice un espectáculo público y tenga que entregar esa boleta, debe ser electrónica. O sea, debo generar un documento electrónico en mis sistemas y al usuario final que entra en el concierto simplemente le entrego su tiquete con su código QR y los datos que requiera. Así Pues debe doctor, funcionar, pero está claro. obligado. Está obligado. Pues, ya que pues, hablemos de las fechas, ¿no? Porque esto yo creo que es lo más importante para que todas estas personas, todos estos empresarios sepan si ahora tienen que adaptar sus sistemas tecnológicos, cuál es la fecha límite según las instrucciones de la propia DIAN. ¿Nos puede ayudar, doctor Galindo, con esas fechas? Por favor. Claro que sí, Víctor. Bueno, la fecha más próxima tienen que ver con los documentos del el post electrónico. Por el valor que sea, yo genero un post electrónico y los grandes contribuyentes, las grandes cadenas, Éxito, Sodimac, D1, Cencosud Jumbo y demás, tienen que empezar. Olímpica, claro. Inclusive algunas las han Ol- cerrado por problemas con facturación electrónica, ¿no? Pues han claro, tenido unas sanciones de cierres de locales y establecimientos. hemos visto en las noticias que justamente han cerrado algunos de sus puntos de venta por no cumplir con la entrega de la factura electrónica en los casos en que el consumidor la pide y solamente le exigen
los tres datos, el nombre, su número de identificación y el correo. Tal vez en esos casos le pedían más datos, le pedían que se registrara, le pedían hacer otras cosas y por eso pues se tomaron estas medidas. Estos grandes contribuyentes a partir del 1 de mayo tienen que generar todas sus posts de forma electrónica, no importa el valor. Entonces, pues tienen que estar preparados porque muy pronto, así yo ingrese al No, ya, supermercado y compre ya, la vuelta de la un esquina. refresco, ya. Luego vienen, Factura electrónica. exactamente, todos estos grandes contribuyentes. Luego, a partir del 1 de junio, todos los demás, o sea, los que son declarantes de renta y no grandes contribuyentes, recordemos que los grandes contribuyentes son pocos, son algo más de 3.000. Y luego, el 1 de julio, todos. El post electrónico, a partir del 1 de julio, cualquier empresa que emita un tiquete post, este tiene que ser electrónico. Luego vienen otra fecha importante que es el 1 de agosto, donde ya van a empezar otros documentos que justamente son los servicios públicos, el tiquete de transporte de pasajeros y el extracto. Todos estos a partir del 1 de agosto tienen que ser electrónicos. Luego vienen el tiquete de transporte aéreo. Entonces, todas las empresas que presten servicio de transporte aéreo, llámense internacionales, ¿cierto? Como Mm. United, como JetSmart que está ingresando, como todas las Emirates, está que llega Emirates que también. está de moda, eh, van a tener que a partir del 1 de septiembre entregar el documento equivalente electrónico. Igual, no hemos hablado mucho, pero también en esa misma fecha tienen que todo lo que sean juegos de azar. Juegos de azar, llámense loterías, chances y demás, o juegos localizados, que son las famosas tragamonedas, ruletas y demás. A partir del 1 de septiembre, si un usuario utiliza sus servicios, tienen que emitir el documento equivalente electrónico. Luego viene el 1 de octubre. El 1 de octubre empiezan los peajes, empiezan las operaciones de bolsa de valores y también, importante, las operaciones de la bolsa agropecuaria a partir del 1 de octubre. Y los últimos que van a ingresar, pero todos como estamos viendo en el 2024, y esta fecha ya es una nueva fecha que ya amplió el plazo, son justamente las boletas de ingreso a cine, las boletas de ingreso a, como nos comentaba nuestro oyente, espectáculos públicos, conciertos, teatros, artes escénicas. 1 de noviembre es la fecha límite para que emitan ese documento equivalente electrónico. Entiendo. Yo sé que usted se tiene que ir en 6 minutos, doctor Galindo. Voy a intentar hacerle tres preguntitas muy rápidas, porque me siguen Adelante, con escribiendo por gusto. interno. La gente está tímida, pero me preguntan. Sí, pues a raíz de lo que ha ocurrido con el Éxito, y creo que un Jumbo, un Olímpica, que lo cerraron por este tema de la facturación electrónica, si después de estas fechas que usted acaba de explicar, el señor de la tienda de la esquina, para citar un ejemplo, no emitió la factura electrónica por dos gaseosas de 5.000 pesos y tenía que emitirla, ¿a él también le pueden cerrar el negocio? ¿Le puede caer la DIAN? Sí, sí, así es, así es. Sin embargo, es importante que que sepan que la DIAN en este momento está en un proceso de apoyar a las empresas a que implementen el post electrónico y los documentos equivalentes sin tener que llegar a estos casos extremos de cierre de establecimiento, que es tal vez la pena que más conocemos en la normatividad y en el estatuto tributario. Entonces, pero sí, si yo no cumplo, me pueden sancionar con cierre del establecimiento. Entonces, la ideal aquí es que nos preparemos todos los que estamos obligados a facturar electrónicamente, post electrónico y otros documentos equivalentes electrónicos a cumplir con las fechas. Normalmente no va a pasar que, que si servicios públicos domiciliarios es 1 de agosto, pues estén validando que el 2 de agosto estén todas emitidas electrónicamente, porque también hay empresas no tan grandes de servicios públicos domiciliarios, pero digamos que por eso hay un calendario de obligatoriedad que permite prepararnos con antelación. Y aquí pues aprovecho para decirles que los proveedores tecnológicos como misfacturas.com.co pueden apoyar a las empresas a hacer una implementación rápida, fácil, aprovechar los sistemas que tienen y cumplir de una mejor forma en la normatividad. Y muy importante,
beneficiarse pues de este tema electrónico y de tener la información en línea. Ah, pero eso es clave, doctor Galindo. Usted trabaja en una empresa que se llama CENET y ahí tienen un producto que se llama Mis Facturas y a través de ese producto ustedes pueden colaborarles a quienes tienen que implementar estos sistemas a la estructuración de su facturación electrónica. Es así, ¿verdad? Sí, así es, Víctor. Nosotros tenemos varias unidades de negocio. Una muy importante es Mis Facturas, que es un proveedor tecnológico autorizado por la DIAN, el cual ya viene trabajando hace varios meses con muchas de empresas o empresas de todos estos sectores, peajes, caso de corredores, caso de muchas otras empresas que van a tener la obligatoriedad. Entonces, preparándose para que a través de sus sistemas puedan hacer las integraciones y los desarrollos necesarios para que puedan cumplir con la normatividad. Los invitamos a ingresar a misfacturas.com.co y a contactarnos y con mucho gusto les podemos ayudar con cualquier duda técnica, normativa, funcional que tengan. O a través de la cuenta en Twitter o en X, a través de la cual usted estaba hablando, @misfacturas con doble S al final. Ahí pueden encontrar más información porque definitivamente todo el mundo tiene que implementar ahora estas plataformas según lo que hemos estado entendiendo. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero un periodista amigo me escribe también por interno que una última pregunta, que si alcanzamos con esta. Adelante, por No, favor. es que dice, él presta muchos servicios y pues cobra por medio de la famosa cuenta de cobro y escuchó al principio que usted la mencionó en algunas de sus intervenciones, que si puede explicarle un poco más el tema de la cuenta de cobro, mejor dicho, que si él tiene que facturar electrónicamente ahora o que si eso viene después. Perfecto. En este caso es muy simple. Esta persona tiene que revisar si está obligada a facturar o no. Si no está obligada a facturar, algo que le recomiendo tener muy en cuenta es el límite de los 3.500 VTs. Si yo no facturo más de los 3.500 VTs al año, mis ingresos no superan eso, yo puedo emitir una cuenta de cobro. Entonces, simplemente yo le emito una cuenta de cobro a mi cliente porque no estoy obligado a facturar, simplemente emito cuenta de cobro. ¿Qué pasa desde el punto de vista de la empresa que le recibe esa cuenta de cobro? La recibe, la contabiliza, mira que esté bien y adicionalmente esa empresa sí está obligada a generar algo que se llama el documento soporte de pago a no obligados a facturar. Entonces, Camilo Galindo me emitió una cuenta de cobro, él no está obligado a facturar, pero yo sí a recibirle la cuenta de cobro y a pagarle por el servicio que le contraté. Entonces, yo le pago y le digo a la DIAN a través de ese documento soporte, estoy pagándole este servicio al señor Camilo Galindo identificado con tal cédula. Entonces la cuenta de cobro no va a ser por ahora electrónica, pero para eso la DIAN lo que hizo fue que cerró la otra parte y sí tiene la información de esa factura, de esa cuenta de cobro, perdón, pero a través del documento de soporte. Entonces nuestro amigo puede seguir emitiendo sus cuentas de cobro tranquilamente. La empresa ya desde hace un tiempo tiene que emitir ese documento de soporte. Primero fue físico y luego a partir del 7 de agosto, creo que del 2021-22, ya fue electrónico completamente. Y esto aplica, pues, no solo para periodistas, para abogados, ingenieros que presten sus servicios de esta manera y que pasen una cuenta de cobro. Pues, doctor Galindo, muchas gracias. Ha sido muy, pero muy interesante este tema, entendiéndolo por los dos lados, ¿no? Tanto desde el lado del consumidor, el que compra y recibe una factura, así como desde el lado del empresario o del emprendedor que tiene que generar estas facturas electrónicas. Ha sido usted muy amable. Ya saben, si tienen dudas adicionales o quisieran de pronto contratar sus servicios, ahí ya queda la información. Ustedes pueden repetir este space nuevamente, lo vamos a dejar colgado y destacado en nuestra cuenta de X o pueden encontrar más información a través de la cuenta en X de Mis Facturas con doble S al final o visitando su página web. Doctor Galindo, ha sido un placer. Muchas gracias por estos minutos para los usuarios de DataFX y de estos temas seguiremos hablando, ¿no? Porque se vienen otras cositas, ¿no? Relacionadas con facturación electrónica, así que los seguiremos invitando. Muchas gracias. Víctor, a usted muchas gracias por la invitación y cuenten conmigo. Muy amables. Es el doctor Camilo Galindo, gerente administrativo de CENET, con uno de sus productos, Mis Facturas.
dos S al final, hablando de este tema tan importante, el funeral de la factura física, la desaparición de la factura física a partir de este año en Colombia. A ustedes muchas gracias por haberse conectado. Nos vemos en una próxima oportunidad en un nuevo Space Data y FX. Feliz tarde para todos.